Lo que voy a presentar hoy es el informe del mercado argentino de medios de pago. Como siempre hacemos en estas presentaciones, es una versión resumida del informe más largo. Vamos a ver los principales highlights y una selección de gráficos que acompañan, digamos, esos mensajes. Em, bueno, les voy a spoilear los mensajes principales y después vamos a ir entrando en cada uno de ellos, viendo los gráficos y una evolución histórica de los últimos 5 años aproximadamente, 5 o 6 años en cada caso. Bueno, el primer mensaje es sobre la expansión del ecosistema el sistema de pagos minoristas. Vamos a ver que hay un sostenido crecimiento de la digitalización de los medios de pagos, pasando a representar unos casi 14.000 millones de transacciones en 2025 y esperamos que haya un crecimiento de más de 10% en 2026. Cuando vemos la estructura dentro de esas medios de pagos, cuando los vemos diferenciados por medios de pago, vemos que hay una mayor participación a lo largo del tiempo de transferencias inmediatas con respecto a instrumentos tradicionales, es decir, que las transferencias de tipo pull y push, que ya veremos más adelante lo que es, están ganando mucha participación con respecto a lo que son, por ejemplo, tarjetas de crédito y débito. Y también hay una mayor participación de las transferencias con pagos de QR, que se llaman en la jerga transferencias interoperables. También vemos que hay un crecimiento sostenido en lo que es cantidad de personas con cuentas bancarias o cuentas de pago. A lo largo del tiempo también se espera que en 2026 este número alcance un nuevo récord. Y cuando vemos, según los datos disponibles, cómo las personas utilizan los medios de pago en algo tan prioritario como es la compra de bienes en supermercados y centros de compras, vemos que el uso de efectivo cayó de manera muy significativa y otros medios de pago, como son las tarjetas de crédito y la digitalización, atraviesa también este tipo de consumo. Esto lo vamos a ver más adelante. Con respecto al ecosistema de pago y los principales actores, vemos que hay unas 150 firmas. Hay una gran competencia, no solo por la cantidad de firmas, sino por las estrategias que cada vez son más agresivas para ganar porción de mercado. Esto, bueno, lo vamos a ver también más adelante. Y la contracara o la desventaja o el punto desafiante de toda esta dinámica tiene que ver con las tasas de interés, el mayor costo del crédito y la irregularidad de la cartera que se traduce también en una rentabilidad que se va erosionando, se va desacelerando de las entidades financieras. Bueno, esto a modo de resumen, vamos a ir entrando en cada uno de estos puntos, pero para que vayan quedando los mensajes principales. Bueno, en estos gráficos vemos la evolución del Sistema Nacional de Pagos del lado izquierdo en cantidad de transacciones, de operaciones, y del lado derecho en millones de dólares. Como comenté anteriormente, en 2025 se alcanzaron casi los 14.000 millones de transacciones y esperamos que en 2026 esté rozando las 16.000 millones de operaciones. En cantidad o en volumen, vemos que en 2025 estuvo alrededor de 2,5 millones de dólares y esperamos que llegue a casi 3 millones de dólares en 2026. Bueno, en lo que es la evolución histórica se puede ver que desde 2020, obviamente que la pandemia también ayudó, pero vemos que se mantiene un crecimiento sostenido desde ese año. Cuando vemos la evolución por medio de pago,
yo les comentaba que las transferencias inmediatas, que son push y pull y transferencias interoperables, fueron ganando participación con respecto a las tarjetas de crédito y débito, que en 2020 representaban el 70% del total de las transacciones, fueron perdiendo participación y vemos que las transferencias push y pull representan casi el 60% para 2025. A modo de nota aclaratoria, las transferencias push son aquellas que el consumidor empuja, de ahí digamos el nombre, y realiza la transacción a través de un alias, un CBU, y las transferencias pull son aquellas que se originan en el comerciante o en la empresa, digamos, tira el dinero por parte del consumidor. Obviamente que el cliente tiene que dar la autorización, pero este tipo de nomenclatura tiene que ver con el origen, quién origina, digamos, la transferencia. Y las transferencias interoperables son aquellas, digamos, que se caracterizan por la infraestructura. Son aquellas que son vía QR y entre distintas entidades, por ejemplo, entre fintech y bancos tradicionales. Entonces, estos dos segmentos fueron los que mostraron mayor crecimiento y ganaron participación en los últimos 5 años. Em, digamos que es importante porque muestra un cambio de morfología de la estructura del sistema de pagos. Este gráfico nos permite ver no solo cómo fueron ganando participación algunos medios de pago digitales o bancarios, sino cómo perdió participación el efectivo. Estos son datos del INDEC de ventas de supermercados, es decir, consumo básico de alimentos y bebidas fundamentalmente. Y vemos que el efectivo representaba alrededor de un tercio en 2020 y en 2025, y estimamos que en 2026 esté alrededor de 15%. Vemos cómo las tarjetas de crédito y débito, sobre todo de crédito, fueron ganando participación. Acá hay dos efectos que se pueden rastrear a través de estos números. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Bueno, es un consumo que se puede diferir, un consumo corriente que se puede diferir y además sabemos, porque creo que todos lo vivimos, que las tarjetas de crédito tienen muchas beneficios en términos de ofertas, de descuentos con distintas plataformas. Entonces, obviamente que el consumidor aprovecha eso, cosa que con el efectivo no se puede. Cuando vemos la cantidad de personas que tienen cuentas, ya sea bancarias, es decir, una cuenta típica de un banco donde se puede sacar una tarjeta de crédito, hacer depósitos, tomar préstamos, vemos que en el tiempo, perdón, teniendo en cuenta las cuentas bancarias y las cuentas de pago, las cuentas bancarias son esto que digo, las cuentas con un banco tradicional, y las cuentas de pago son aquellas cuentas en billeteras virtuales o plataformas fintech. Vemos que la tendencia conjunta de estos dos tipos de cuentas creció, y en el total, teniendo en cuenta la tenencia conjunta y la tenencia individual, ya sea de cuentas bancarias o cuentas o solamente cuentas de pago, crecieron de manera sostenida en el tiempo, llegando a 37,5 millones de personas para 2025. Estimamos que en 2026 haya un nuevo récord rozando los 40 millones de personas con este tipo de cuentas, con lo cual hay mucho dinamismo en este sector, en el sector financiero y no financiero. Para adentrarnos en lo que es nombre y apellido de los principales actores del ecosistema de pagos, podemos
dividir en distintos segmentos. Obviamente que no todo es lo mismo, veníamos hablando de bancos tradicionales, de cuentas de pago, pero bueno, acá un poco me parece que es importante tener un mapa más claro de quién es quién. Por ejemplo, las cuentas de pago son, bueno, Mercado Pago es el más conocido, también está Ualá, Naranja X, Brubank, etcétera. Ofrecen cuentas de pago no bancarias, permiten enviar y recibir dinero, hacer pagos con QR, etcétera. Después tenemos a los bancos con servicio de pago, como el Banco Nación, el Banco Provincia, bueno, etcétera, que van teniendo accesorios a su servicio principal. Entonces empiezan a contar con plataformas como Modo, que es la más conocida del Banco Nación. También se pueden llamar a estos segmentos plataformas de pago móvil, como Todo Pago, bueno, Modo, QuickPass, etcétera. Otra cosa son las redes de pago, que son los que procesan la información como Prisma, First Data, RedLink, Banelco, que le dan, digamos, forma y construyen la infraestructura de procesamiento de pagos. Las redes de cobro, bueno, Rapipago, Pago Fácil, que cobran servicios, permiten pagos en efectivo, bueno, recargo de cuentas virtuales y bancarias, etcétera. Los proveedores de tarjeta como Visa, Mastercard, American Express, Cabal, etcétera, son las emisoras de las tarjetas de crédito y débito y tienen el contacto con los bancos y con las redes para autorizar los pagos. Y está, por último, el sistema de transferencias electrónicas, que es la infraestructura que permite los pagos inmediatos, interoperables con QR. Desde el segmentador de claves podemos conocer cuántas empresas operan en el sector actualmente. Estos son empresas de entidades bancarias tradicionales y no bancarias. En el total, el sector alcanza 153 firmas que emplean a 93.000 personas. Y para identificar quién es quién, aquí dejé según el segmento de la banca minorista y de fondos y sociedades financieras, el top 10 o 15 según la cantidad de empleados. Aquí vemos por quit, por cantidad de empleados y por el scoring de riesgo del segmentador de claves que nos permite conocer esta información. Dentro de la banca minorista son todos bancos muy conocidos, el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Macro, Santander, etcétera. Vemos que son los principales empleadores del sector financiero y tienen un scoring de riesgo dentro del segmento bueno. Y del lado derecho tenemos a entidades o firmas pertenecientes al segmento no tradicional o fuera, digamos, de la banca tradicional, donde se destacan por la cantidad de empleados al área del Ledesma, a Rayanes Capital, Inviu, Invertir en Bolsa, etcétera, con scoring de riesgo variado, de bueno a muy bueno. Bueno, Arrayanes tiene un scoring de riesgo malo. Cuando vemos entidades bancarias según el financiamiento otorgado para ver la importancia o quién domina el mercado, vemos que Banco Nación concentra alrededor del 22% del total de préstamo otorgado. Después está el Banco Galicia, el Banco Francés, el BBVA, el Santander y luego el Macro. Ahí, bueno, no voy a leer los números, pero hay una evolución de 2023 a 2025 y el porcentaje del total es del último dato de noviembre de 2025. Cuando miramos tasas de interés, acá lo que me gustaría mostrar es las tasas de interés que ofrecen los bancos para
realizar un plazo fijo. Del lado izquierdo están los 10 bancos con mayor volumen de depósito y del lado derecho están los bancos que ofrecen plazo fijo para no clientes de manera online. Vemos que en promedio estas tasas van de 20 a 30% y en las billeteras virtuales las cuentas remuneradas pagan más o menos el mismo porcentaje, entre 20 y 30%. Y el contraste de estos números, de estas tasas de interés en promedio de 20-30%, es lo que los clientes pagan por tarjetas de crédito en caso de mora, que están arriba de 100%. Estos son datos de, el Banco Central para los meses entre enero y marzo de 2026, es decir, el primer trimestre de 2026, de los principales bancos. Entonces, sí hay un spread importante entre lo que pagan los bancos por plazo fijo y lo que cobran por tarjetas de crédito. Y esto tiene un correlato o una consecuencia que se puede observar en la irregularidad de la cartera, es decir, las tasas de interés por las que se pagan cualquier tipo de crédito están muy elevadas y esto deriva en una dificultad por parte de los clientes o estos tomadores de préstamos en devolver estos préstamos. Eh, bueno, en esta tabla se muestra el porcentaje de la cartera irregular sobre el total prestado según los distintos bancos o entidades financieras. Entonces, vemos que la morosidad para 2025 aumentó en todas las entidades seleccionadas con respecto a 2023. Hay un, bueno, hay un grafiquito que está un poco chico, pero también muestra por segmentos, según familias y empresas, según créditos personales, prendarios, hipotecarios, tarjetas, cómo fue aumentando la morosidad. Y este aumento de morosidad o de cartera irregular también tiene un impacto en la rentabilidad de las entidades financieras. Vemos que en 2025, con respecto a 2023, según datos del Banco Central, la rentabilidad de las entidades financieras, acá hay una selección de entidades, de firmas, se desaceleró ay, perdón, o incluso cayó en todos los casos. Creo que hay dos casos que no fue así. Estos fueron eh, Naranja y Santander, que mejoraron levemente. Em, pero bueno, un poco el mensaje final entonces es un sector dinámico que está creciendo en términos de evolución de pagos minoristas, con una mayor profundización de la digitalización de pagos inmediatos. Las transferencias interoperables ayudan mucho, pero sí, digamos, como contraparte hay que tener en foco las tasas de interés y el deterioro en la rentabilidad de las entidades financieras. Algunos datos para mirar hacia adelante, eh, que son como noticias o novedades de la coyuntura que pueden, digamos, dar cuenta de cómo puede seguir el sector. Digamos, del lado positivo, del lado ventajoso, que pueden favorecer al sector, está, bueno, esto ya lo fuimos diciendo, ¿no? La mayor digitalización del consumo, con las promociones y beneficios a través de plataformas fintech o plataformas de pago como Modo, etcétera, que cada vez son más agresivas y buscan estrategias para, digamos, facilitar las transacciones, el envío de dinero, etcétera, digamos, reduciendo el uso de efectivo.
Después hubo una noticia reciente del Banco Central, que es un avance regulatorio que puede beneficiar a entidades no financieras y financieras, que es una disposición del Banco Central que todavía no está en detalle cómo será la implementación, pero que permitirá, también en este marco de elevada morosidad, permitirá que las plataformas fintech podrán descontar el dinero en cuenta de las cuotas que los usuarios de préstamos fueron pidiendo en el pasado, con lo cual no deben esperar a que el usuario pague, ¿no? Sino directamente pueden ir descontando el dinero de lo que el usuario vaya teniendo en cuenta. La contraparte quizás es que los usuarios pueden cerrar sus cuentas o no tener dinero en cuenta directamente para que no se les debite ese dinero. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando esté el mayor detalle de cómo el Banco Central implementará esta nueva herramienta. Otros factores que pueden, digamos, restar impulso a este buen dinamismo es la evolución del poder adquisitivo de los hogares. Vemos que la inflación se está acelerando en los últimos 9, 10 meses y los salarios no están acompañando ese ritmo, con lo cual probablemente haya una menor actividad económica, un menor consumo, con lo cual, digamos, si el consumo baja, va a tener un impacto, un efecto en la cantidad de transacciones que se puedan hacer, porque la gente está comprando menos. Y lo otro que mencionamos es el costo del crédito, eh, que obviamente deteriora, aumenta la morosidad y deteriora la rentabilidad de las entidades financieras.